Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y en la sesión del día de hoy estaremos analizando el libro Arte Líquido, escrito por Zygmunt Bauman, este famoso filósofo y sociólogo polaco-británico. Aunque este libro es una compilación de ensayos de Bauman y otros autores que también analizan lo que es el fenómeno del arte líquido, este adjetivo que se ha hecho muy famoso con respecto a los estudios de la posmodernidad. Y bueno, es un libro editado por la editorial Sequitur en el año 2015, es la traducción de Francisco Ochoa de Michelena. Y antes de comenzar con el análisis de algunos ensayos que componen este libro, voy a explicar nuevamente en qué consiste la columna vertebral de la teoría sociológica de Bauman. Bueno, a grandes rasgos, Bauman le llama modernidad líquida a cierto tipo de sociedad que surge durante este apogeo del capitalismo, en donde la economía del mercado se ha desarrollado tanto que las personas comienzan a buscar el placer inmediato. Le llama el imperio de lo efímero también, muy parecido a lo que hace Lipovetsky, G. Lipovetsky. Y Bauman lo que explica es que las personas que son hijas de la modernidad líquida ya no tienen la capacidad para construir relaciones sociales duraderas, relaciones sociales sólidas. Es muy difícil que una persona continúe en su mismo puesto de trabajo durante años y se jubile en esa institución. Es muy difícil que también una persona consiga encontrar una pareja estable durante años. Es muy difícil también para una persona tener los mismos gustos, los mismos intereses, porque, bueno, según Bauman, a partir de estos tiempos líquidos, que todo fluye, que nada es estable, nada es sólido, todo se vuelve evanescente, se vuelve frágil. De esa manera las personas son condicionadas por los eventos que ocurren de manera contextual en sus vidas. Y pasa lo mismo con el arte. Sin embargo, yo lo digo de esta manera, yo considero que es un libro bastante interesante. Sin embargo, existen ciertos puntos en los que yo no estoy de acuerdo. Más adelante lo voy a explicar, pero también quiero dar una ligera referencia a otros autores que también han teorizado con respecto a la posmodernidad. Uno de ellos es precisamente G. Lipovetsky, que es uno de los más famosos, en donde él explica que a partir del término de la Guerra Fría, en donde, bueno, la economía de mercado se impone sobre ideologías como es el comunismo en la URSS, bueno, lo que ocurre es que las personas en Occidente dejan de preocuparse por los eventos políticos de su momento y comienzan a preocuparse más exactamente se comienzan a preocupar por ellos mismos, digamos, por el individuo en sí. Entonces, bueno, de esa manera surge lo que Lipovetsky llama también el imperio de lo efímero, en donde constantemente se busca el placer inmediato. Hay otros autores también, como Enrique Dussel, que ya ni siquiera habla de posmodernidad o modernidad tardía, sino de transmodernidad, en donde ya no existen estos dos bloques de primer mundo y segundo mundo, sino que el tercer mundo comienza a ocupar la agenda internacional. El tercer mundo, para explicarlo, el primer mundo era el bloque capitalista, llamémoslo así, el bloque liderado por Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría. El segundo mundo, serían los países socialistas, entre ellos la URSS, liderado por la URSS, y el tercer mundo fueron aquellos países que fueron neutrales durante esta época de la Guerra Fría, países en donde no se tomó lugar por un bando u otro. Y lo que explica Dussel es que es justamente en la transmodernidad en donde el tercer mundo comienza a ocupar el centro de atención.
no solamente en el tema de la migración de los países latinoamericanos hacia Norteamérica, sino también el tema del terrorismo islámico. Así que bueno, eso sería una de las bastantes teorías que existen con respecto a la modernidad tardía. Pero bueno, este libro se encarga de explicar lo que es justamente el arte, pero acoplado bajo este adjetivo, líquido. Y bueno, algo que nos dice Bauman en un ensayo, es el primer ensayo que aparece en este libro, Arte líquido, se titula Arte, muerte y posmodernidad, escrito precisamente por Zygmunt Bauman. Y lo que él explica, bueno, lo que él nos dice es lo siguiente: evitar que la humanidad olvide su propia mortalidad, es decir, su propia naturaleza, evitar que se olvide a sí misma, es tarea que compete hoy en día, justa y abiertamente, al arte. Para el arte, la muerte no es ni un problema técnico, ni un problema cualquiera. La mortalidad humana es la razón de ser del arte, su causa y su objeto. El arte nació y perdura desde la conciencia, una conciencia que solo los seres humanos tenemos, que la muerte es un hecho que viene dado y que la inmortalidad ha de fabricarse, y una vez fabricada debe ser preservada día tras día. La historia del arte nos indica que el arte y conciencia de la mortalidad vinieron al mundo de la mano y que quizá el arte morirá cuando la muerte pase al olvido o deje de interesar. La íntima relación entre el arte y la cuestión de la muerte e inmortalidad se ha explicado de dos maneras en la teoría del arte. Esta es una cita que podemos ubicar en la página 15 de la edición de este libro. ¿Cuál sería el primer comentario que puedo hacer con respecto a lo que acabo de leer de Zygmunt Bauman? Bueno, en primer lugar, yo entiendo que Bauman maneja un concepto de arte imperecedero, es decir, el arte que trasciende las épocas, arte que puede ser canónico. Estaríamos hablando de una novela de Cervantes, una obra dramática de Schiller, un poema de Walt Whitman. Pero no todo arte trasciende. Y no por el hecho de que una obra de arte no trascienda las épocas, no trascienda el tiempo en el que fue escrito, eso no significa que deje de considerarse arte. Por ejemplo, yo creo que muy pocos de ustedes conocen a un novelista francés llamado Octavio Foilet. Él tiene una novela que, bueno, a mi parecer no es ni buena ni mala, está entretenida, se llama La novela de un joven pobre. Uno la lee y no puede uno decir que eso no es arte. Sí lo es, sin embargo no es un arte trascendente. No es un arte que, digamos, en otras palabras, ha trascendido toda época y todo espacio, en el sentido de que le da Bauman. Es decir, no es una novela inmortal. Es una curiosidad que yo encontré en una librería de viejo, la leí, me pareció curiosa, pero es una novela que básicamente murió en su época. Eso ocurre en todas las sociedades humanas. Hay ciertas expresiones artísticas que muchas veces no trascienden su época, se quedan ahí, mueren en su momento. Pero eso no significa que no se traten de obras artísticas, por supuesto que lo son. Sin embargo, no entran dentro de este concepto que Bauman maneja con la palabra arte. Bauman al parecer está manejando un concepto de arte bastante elevado, arte canónico, arte trascendental, arte inmortal. Un poema como Ode an die Freude, Oda a la alegría, por supuesto, es una obra de arte inmortal, ha trascendido su época. Pero eso no significa, vuelvo a repetirlo, que todas aquellas expresiones artísticas que en su momento murieron no sean consideradas obras de arte. Esto es el primer cuestionamiento que yo le podría realizar a Bauman. Nos dice lo siguiente en este ensayo, cito:
Precisamente por estar por encima y alejado del ajetreo de la lucha diaria, por la supervivencia, el arte porta el mensaje de aquello que puede durar e ir más allá de la vida de cualquier individuo, por poderoso y brillante que sea. Y por esta razón, el arte anima a hacer visible lo que de duradero pueda tener lo pasajero. Recuerda con insistencia que el milagro alquímico o un simple truco de magia es posible. El arte respira eternidad. Gracias al arte, una y otra vez la muerte queda reducida a su verdadera dimensión. Es el fin de la vida, pero no el límite de lo humano. Y bueno, hay dos cuestionamientos que yo le puedo realizar a este comentario que acabo de leer. Esto es de la página 17 de esta edición. El primero es el que ya expliqué hace un momento. No por el hecho de que una obra muera en su época, eso significa que no sea considerada una obra de arte. Y en segundo lugar, Bauman lo que intenta hacer, o más exactamente lo que intenta afirmar, es que la función del arte es inmortalizar al ser humano, hacerlo eterno, a partir de una creación que el ser humano, en donde el ser humano deja su huella. Bueno, pero lo que yo puedo decir, recurriendo a la crítica del juicio de Kant, la crítica del juicio estético, es que el arte persigue una finalidad sin fin. Más exactamente, el arte no tiene la función de inmortalizar al ser humano. El hecho de que ocurra es por añadidura, es porque la misma obra de arte es inmortal, porque responde a lo más profundo de las sensaciones del ser humano. Pero eso no significa que el arte tenga la función de hacerlo, sino que eso se da por añadidura, ya que no todas las obras de arte que se han escrito, o que se han pintado, o que se han compuesto a lo largo de la historia, han sido trascendentes. Muchas han muerto en su momento, han muerto por diferentes factores. Así que bueno, el arte no tiene esa función de inmortalizar al individuo, inmortalizar su condición. Eso se da únicamente por añadidura. Ahora pasemos al siguiente comentario para agilizar un poco más esta sesión. En el mismo ensayo nos dice lo siguiente: dicho de otro modo, nuestras vidas, la de los hombres y mujeres posmodernos, gira no tanto en torno al hacer cosas como al buscar y experimentar sensaciones. Nuestro deseo no desea satisfacción, desea seguir deseando. La mayor amenaza contra el deseo es una satisfacción completa, fija, estable. Esto es una cita que podemos ubicar en la página 19 de esta edición. Y bueno, lo que afirma en esta cita Bauman ya es con respecto al espectador. Perdón por la cacofonía, pero sí, se refiere más exactamente al receptor de obras de arte que no está interesado por analizar la obra en sí misma, sino por únicamente experimentar un deseo pasajero que sea inmediato, breve, instantáneo, para buscar otra obra u otro tipo de expresión cultural que les genere ese placer barato, inmediato y demás. En esto, bueno, no tengo mucho que decir. Lo que nos dice en la siguiente cita es lo siguiente: en la vida feliz, en la posmodernidad, cada uno de sus momentos dura solo un rato hasta que llegue el próximo, y ningún umbral debería quedar cerrado una vez cruzado. Con esto nos está diciendo Bauman que el motor que impulsa al ser humano a vivir en esta sociedad de la modernidad tardía, la modernidad líquida, es el deseo, pero no el deseo en sí mismo de ser experimentado, no un deseo de satisfacción, sino desear seguir deseando. Y como él lo explica, la mayor amenaza contra el deseo es una satisfacción completa, fija, estable, en donde ya no
haya lugar para un deseo secundario. Y bueno, Bauman es famoso por decir que, a diferencia de nuestros antepasados, a los hombres y mujeres posmodernos les aterra la idea de que el tiempo se quede parado para siempre. Y él explica que el consumo es exactamente lo contrario de la inmortalidad. El objeto se gasta por el consumo, según Bauman, y por lo tanto al inevitable decaer del interés, es decir, a la pérdida de capacidad de divertir, de suscitar deseo y emociones placenteras, la obra de arte considerada como motivo de diversión acaba resultando familiar, pierde su capacidad inicial de provocar sensaciones, de chocar, digamos, de sorprender, y acaba prometiendo la sensación de algo que ya vimos, digamos, un déjà vu, en lugar de una aventura, un análisis profundo. Y nos dice lo siguiente: para recuperar, aunque sea solo por un momento, su capacidad de excitar, la obra de arte debe ser rescatada de la grisácea cotidianeidad y convertirla en un acontecimiento único, es decir, en lo contrario de lo eterno. Esto lo podemos encontrar en la página 21 de este libro. Y ya entramos en materia, porque aquí lo que afirma Bauman es que el arte responde a las necesidades del hombre posmoderno, del hombre que vive en la modernidad líquida, en la modernidad tardía. Aquel hombre, según Bauman, que busca no un deseo fijo, no un deseo completo, o más exactamente una satisfacción completa, fija, sino que busca un deseo constante. Y lo que yo puedo decir con respecto a esto, a estas afirmaciones de Bauman, es que el arte, más que estar preocupado, el arte moderno, más que estar preocupado por, digamos, ofrecer una sensación placentera de reflexión al estilo kantiano, es decir, al arte bello, el arte está más comprometido por satisfacer las necesidades del hombre posmoderno. Y el hombre posmoderno, ¿en qué está interesado? ¿Cuáles son las necesidades culturales del hombre de la modernidad líquida, el hombre de la modernidad tardía, el hombre posmoderno? ¿Cuáles son sus necesidades culturales? Bueno, responder a las demandas, a las consignas que están de moda, a la ideología dominante, a la ideología cultural dominante. Bueno, hoy es un buen día para mencionarlo, el feminismo. Este arte que se ofrece como arte comprometido con la causa feminista, o este arte comprometido por la causa LGBTQ+, este arte comprometido con el antineoliberalismo. Entonces el hombre posmoderno tiene estas necesidades culturales, que la gente esté, digamos, al tanto de cuál es la ideología que maneja el hombre de la modernidad líquida. Por lo tanto, es un arte que responde justamente a las necesidades culturales de la modernidad líquida, de la posmodernidad. Un arte que intenta mimetizar las consignas políticas de moda. Eso es exactamente lo que está diciendo Bauman en este libro. El arte ya no está comprometido por hacer arte por el arte, un arte trascendente, un arte que intente ofrecer un placer universal sin necesidad de concepto, un arte que, sin importar la materia con la que esté creado, por su misma representación formal, genera goce, genera una sensación placentera de reflexión. No, el arte actual está más comprometido con la materia, pero es una materia que es de moda, es pasajera, que solamente responde a las necesidades actuales de la ideología dominante. Ahora, pasemos antes de terminar este bloque, a las siguientes afirmaciones de Bauman en el mismo ensayo. La posmodernidad es una época de deconstrucción de la inmortalidad, el tiempo eterno descompuesto en un sucederse de episodios que se valoran y justifican en función de su capacidad
para proporcionar una satisfacción momentánea. Nada distingue el trato que reciben los objetos del arte. Comparten la misma suerte que todas las otras cosas que mueblan nuestro mundo vital, nuestro Lebenswelt. Quizá la versión postmoderna de la inmortalidad momentánea, una inmortalidad experimentada como un instante de sensaciones, una inmortalidad que fenece, una inmortalidad temporal, inmortal, como todo lo demás en la vida. Y bueno, es justamente lo que expliqué hace un momento, hace unos minutos. El arte ya no está comprometido con la estética, ya está más comprometido con otros intereses espurios al arte, intereses políticos, intereses sociales, intereses incluso metafísicos con relación al New Age, a nuestras emociones. Es decir, ya no es un arte interesado en responder a las características de la estética, sino más exactamente a responder sobre todo a intereses políticos. Y son intereses, bueno, que son banales, son mortales, temporales, como lo explica Bauman, que únicamente sirven para la satisfacción del individuo en relación a su, digamos, su estatus como individuo político o como individuo social, para que la gente sepa que él es feminista, para que la gente sepa que él está comprometido con las causas sociales, no sé, de las minorías sexuales, de las minorías raciales, y así quedar como una especie de santo de los tiempos modernos. Pero realmente el arte se ha instrumentalizado bajo consignas políticas. Ahora, en otras palabras, la política se ha apropiado de la estética, la ha instrumentalizado. En otras palabras, la ha prostituido. Ahora, pasemos a los ejemplos que ofrece Bauman. Nos dice lo siguiente, y termino con este bloque. Instalaciones montadas mientras dure la exposición y desmontadas el día que acaban. Happenings que duran lo que dure la atención de los viandantes. Envolver con plásticos el puente de Brooklyn solo por unas horas. Este tipo de obra de arte nace, como todo en el mundo postmoderno, para morir inmediatamente. Y los buscadores de sensaciones las aprecian por lo familiar y reconfortante que les resulta el carácter pasajero e inconsecuente de estas obras, y ciertamente no porque les inciten a pensar en cosas más elevadas y duraderas que sus tribulaciones cotidianas. Es una cita que podemos encontrar en la página 23 de este libro. Y bien, justamente, Bauman vuelve a recurrir a este concepto de arte elevado, de alta cultura, pero nos avisa de algo que es bastante cierto, y es que el arte postmoderno, el arte contemporáneo, únicamente es simbólico, es justamente conceptual, que no importa tanto su representación formal, sino que importa más lo que intenta decir el autor, lo que intenta expresar bajo un objeto que, bueno, a primera vista no puede resultar placentero verlo. Y es bastante cierto lo que dice Bauman. Digamos que ya no se aprecia algo trascendente, sino algo familiar, algo reconfortante que resulta pasajero e inconsecuente. Y bueno, yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria para finalizar con el análisis de Arte Líquido de Zygmunt Bauman. Así que amigos, no se vayan. Muchísimas gracias.
Pues bien, muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y en la sesión de hoy estuvimos analizando y comentando el libro Arte Líquido de Zygmunt Bauman. Y lo que he explicado hasta ahora para cerrar con este libro y con esta sesión es que Bauman, en conclusión, maneja un concepto de arte, un concepto de la palabra arte bastante elevado que muchas veces tiende a malinterpretarse. Pues bien, Bauman maneja este concepto de la palabra arte como arte trascendente, arte inmortal, arte que traspasa las barreras de su época. Pero eso no quiere decir que todas aquellas obras artísticas, todas aquellas expresiones culturales, humanísticas, a lo largo de la historia, todas aquellas expresiones que murieron en su momento, que no llegaron hasta nosotros con la misma fuerza, eso no significa que no fuesen obras de arte. Por supuesto que lo fueron, que lo son, si es que nosotros logramos recuperarlas. Así que bueno, ese sería uno de los cuestionamientos que le haría a Bauman. Lo segundo es que, bueno, Bauman intenta afirmar el hecho de que el arte tiene una función en el mundo, y esa función es la de inmortalizar la huella del ser humano. Que el arte es un vehículo hacia la posteridad, hacia el futuro. Su función es esta, inmortalizar al ser humano, lo cual, bueno, es mi segundo cuestionamiento, ya que el arte en sí mismo no tiene ninguna función. El arte, más exactamente, persigue una finalidad sin fin. Esa finalidad sin fin es generar una sensación placentera. En otras palabras, es aquello que place universalmente sin necesidad de concepto, ya que si nosotros le atribuimos una función al arte, entonces dejaría de serlo, pasaría a convertirse en una artesanía, cuando mucho, ya que bueno, si nosotros le asignamos una función, digamos, social, una función política, una función, no lo sé, científica, entonces ya no sería arte, ya formaría parte de una ciencia social, una ciencia básica, o en todo caso un panfleto, un tratado de política en todo caso, pero ya no sería parte de las humanidades. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo en estas afirmaciones que realiza Bauman en este libro, es que el arte contemporáneo, el arte que surge en la modernidad líquida, su materia se vuelve lo central, se vuelve lo más importante. La forma, o más exactamente la estructura, deja de tener lugar de importancia. Entonces la materia se vuelve lo primordial porque el arte, o más exactamente los artistas, intentan crear obras de arte que tratan de responder a las necesidades culturales del hombre posmoderno. Y vuelvo a repetirlo, esas necesidades culturales del hombre posmoderno se traducen en consignas baratas de la ideología dominante de cierta época, no lo sé, socialismo, esta cantaleta antineoliberal, feminismo, arte comprometido con las minorías sexuales, con las minorías raciales, lo cual no estoy diciendo que esté mal. Es lo que el mismo Bauman advierte. Este arte se trata más exactamente, trata de comprometerse con aspectos que son ajenos a las humanidades, o más exactamente a la estética, que por la estética misma. Así que en eso se ha convertido el arte, en un instrumento de la política, en un instrumento de las necesidades culturales y sociales del hombre posmoderno. Es un ensayo bastante interesante. No estoy de acuerdo con muchas cosas que plantea, pero yo recomiendo su lectura. Vuelvo a citar la bibliografía, es Zygmunt Bauman et al., es decir, y otros autores. El libro es Arte Líquido, pero la palabra líquido se encuentra en signos de interrogación.
Es publicado por la editorial Sequitur en el año 2015 y la traducción es de Francisco Ochoa de Michelena. Son varios ensayos que integran este libro: Zygmunt Bauman, Griselda Pollock, Gustav Metzger, Anthony Bryant, y una entrevista que le realizan a Bauman. Quien se la realiza es Mareta Haukuri. También está un ensayo de Herman Braun Vega y Jacques Bigelet. Es un libro bastante interesante y con esto cerramos la sesión de hoy. Agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Yo lo invito a sintonizarnos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuteria. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuteria. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.